Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. La mayoría de las personas experimentamos la culpa y desarrollamos la empatía desde la infancia. Cuando, por ejemplo, en nuestras experiencias de juego con otros niños, les hacemos daño y al sentir su dolor, paramos de hacerlo. O por ejemplo, cuando damos un azote a nuestra mascota para enseñarle que no orine en la alfombra, y cuando gime, sentimos ese dolor y paramos inmediatamente. Así aprendemos del castigo, a entender que los otros seres tienen límites que no nos gusta transgredir porque nos sentimos mal. Un psicópata no aprendería esto durante su desarrollo, y tras el azote no experimenta ningún sentimiento negativo, de manera que no para, y el castigo no le sirve para frenar su comportamiento. Esto tiene graves consecuencias en sus relaciones con otros, porque aprenderán que el otro no es importante, que no es una persona por sí misma, ni podrán actuar en función al daño que le puedan causar porque simplemente no lo experimentan. Así, los psicópatas pueden convertirse en abusadores porque no sienten remordimiento por lo que hacen, de manera que es fácil violar los derechos de los demás. El asesino en serie del que esta vez nos ocuparemos es un hombre de apariencia humilde, cuyo aberrante comportamiento sexual nace por su odio a las mujeres. Este odio fue influido por su madre, al ser quien maltrataba a los integrantes de su familia, especialmente a él y a su padre. Pero después de ser arrestado por sus asesinatos, habló con seriedad acerca de las mujeres que había matado hasta que le preguntaron los motivos, los cuales no fue capaz de dar. Aunque fue acusado de 49 muertes y él confesó haber cometido 71 asesinatos, se cree que el número real de víctimas de Gary Leon Ridgway se aproxima a 90. Es considerado el más prolífico de la historia de Estados Unidos. Todas sus víctimas fueron mujeres, la mayoría jóvenes prostitutas. Su reinado de terror duró 19 años y dejó el área que rodea a Seattle sembrada de cadáveres. Bienvenidos a la entrega número 18 de Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres y esta es la historia de Gary Ridgway, el asesino del Green River. Comenzamos. Gary Leon Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, en Utah. Sus padres, Mary Rita Steinman y Thomas Newton Ridgway, tuvieron 3 hijos, de los cuales él fue el mediano. Thomas era conductor de autobús y el pequeño Gary le acompañaba a menudo en sus viajes. Cuando veían a una prostituta haciendo calle, Thomas hablaba de ellas en términos muy despreciativos y las llamaba sucias. Pero el odio que sentía por ellas no impedía que recurriera a menudo a sus servicios. Según el propio Gary, no era raro que su padre le llevara de paseo en su coche y que le hiciera bajar para poder practicar sexo con alguna prostituta en el asiento de atrás. Mientras, el niño paseaba por la zona comiendo alguna golosina, esperando a que regresaran por él. La relación entre Mary Rita y su hijo tampoco era fácil, como recuerda una compañera de su hermano mayor. Mientras que Gary pasaba totalmente desapercibido en el colegio, su madre no. Trabajaba como dependiente en algunos almacenes a media jornada. Llevaba el pelo recogido y una capa de maquillaje y unas faldas que no eran el estilo que se llevaba entonces, y menos aún en una madre. Daba la impresión de que quería aparentar glamour,
no era como las madres promedio en absoluto. Al mismo tiempo, se daba la paradoja de que era una mujer muy religiosa. Según algunos parientes, la vida en el hogar de los Ridgway era muy difícil. Mary era muy dominante y discutía muy a menudo con Thomas delante de sus hijos. Incluso en una ocasión, llegó a romperle un plato en la cabeza con los niños como testigos. Pero Mary no solo era dura con su marido. De niño, Gary solía orinarse en la cama. Por la mañana, su madre era la primera en darse cuenta de lo ocurrido. Lo bañaba de inmediato para que nadie lo supiera. Sin embargo, también ella lo ridiculizaba contando lo que había pasado delante de la familia. Debido a esa mezcla de ternura y dureza, desde bien pequeño, el chico tuvo una relación afectiva muy complicada con su madre. Para colmo, él era muy mal estudiante, lo que hacía que su madre le tratara de forma aún más dura. Siendo todavía un niño, le hicieron un test de inteligencia, que dio como resultado un 82 de cociente intelectual, 18 puntos por debajo de la media. Por lo demás, pasaba totalmente desapercibido en el colegio. Según sus compañeros, era un niño simpático, con quien resultaba fácil llevarse bien y no llamaba la atención especialmente. Cuando Ridgway llegó a la adolescencia, su madre aún le bañaba y el baño incluía lavarle los genitales. Según el catedrático en psicología criminal Lois Sillinger, para una persona con una sexualidad emergente, que una madre que viste de forma provocativa le lave los genitales tiene un fuerte impacto. Los niños deben ver a sus madres como asexuadas. Es muy desestabilizador que no ocurra de este modo. En opinión de los psicólogos que han estudiado el caso, el comportamiento de Mary Rita hizo que su hijo la odiase y desease al mismo tiempo. En esa época, el chico empezó a meterse en peleas y muy pronto llevó a cabo su primera agresión seria. Con 16 años, vio a un niño de solo 6 que jugaba disfrazado a indios y vaqueros cerca de un bosque. Se acercó a él, le empujó hacia algunos arbustos y lo golpeó en el estómago hasta casi matarle. Después sacó una navaja, le hizo un corte en el hombro y dijo: «Siempre me pregunté lo que sería matar a alguien». Así lo recuerda la víctima, confirmado por el propio Ridgway en sus declaraciones. La autopista 99 conduce hasta el aeropuerto internacional Seattle, Seattle-Tacoma. Faye Brooks, la detective que desde 1983 lideró la fuerza especial destinada a atrapar al asesino de Green River, explica que al comienzo de los 80 era un área muy concurrida, por la que iba y venía mucha gente, con bares de toples, un montón de hoteles donde podías alquilar una habitación por 1 hora o 2. A una de sus avenidas le llamaban The Strip. Simplemente, en ella, muchas mujeres jóvenes trabajaban como prostitutas. La humilde casa de los Ridgway quedaba cerca de esa avenida. De nuevo, según Faye Brooks, un montón de esas chicas jóvenes habían crecido en lugares donde se abusaba de ellas, y esa era la razón por la que habían huido. Tal y como lo explicó Patricia Aikes, abogada de la acusación durante el juicio de Ridgway, todas las chicas eran jóvenes y algunas de ellas tenían un pasado difícil, pero también todas eran hijas de alguien, hermanas de alguien, madres de alguien. Para un asesino eran las víctimas perfectas. Estaban indefensas y era muy difícil identificarlas, lo que complicaba cualquier investigación posterior. A los 21 años, recién acabado el instituto, Gary se casó con su novia, Claudia Barrows, una chica menor que él. Al poco tiempo se alistó en la Marina y fue enviado a Vietnam, donde llegó a entrar en combate.
Allí frecuentó prostitutas y como se negaba a usar preservativos, contrajo gonorrea. Pero desde su punto de vista, él no era responsable de haberse contagiado. La culpa era solo de las prostitutas. Su forma de ver este asunto incrementó el desprecio que sentía por ellas a causa de la influencia de su padre. Mientras su marido combatía en Vietnam, Claudia comenzó a salir con un amigo de ambos. Cuando Ridgway regresó, Claudia le contó lo que había ocurrido y se divorciaron. Al poco tiempo, el soldado recién licenciado encontró trabajo en una empresa dedicada a la fabricación de camiones, la Kenworth Truck Company, donde lo contrataron como pintor. Trabajó allí hasta su detención en el año 2001. En 1973, Ridgway conoció a Marcia Mislow, una mujer con problemas de sobrepeso con la que pronto contrajo matrimonio. Según contó Marcia tras la detención de su marido, este le pedía practicar sexo muchas veces al día, tantas como ella aceptara. Su apetito sexual era insaciable y no era raro que la presionara para hacerlo en lugares públicos como cines o parques. Al mismo tiempo, en aquella época, Gary se hizo muy religioso. Leía la Biblia en voz alta en casa y en el trabajo, e insistía en que Marcia siguiera las estrictas enseñanzas de su pastor. Tan importante era su fe para él que se convirtió en un miembro fanático de la iglesia pentecostal, y en su tiempo libre iba de puerta en puerta intentando convertir a sus vecinos. Era habitual verlo llorar después de leer la Biblia o de asistir a un sermón en la iglesia. La importancia creciente que fue adquiriendo la fe en su vida no impidió que contratara los servicios de las prostitutas, tal y como él mismo contó cuando fue detenido en 2001. Ellas eran su obsesión. En 1975, Marcia dio a luz al único hijo de la pareja, Matthew. Poco tiempo después se operó para solucionar sus problemas de sobrepeso y adelgazó, convirtiéndose en una mujer atractiva que atraía las miradas de otros hombres. Su nuevo aspecto enloqueció a Gary, cuyos celos hacían que discutieran a menudo. Llegaron incluso a los golpes, y en una ocasión, Marcia estuvo a punto de morir estrangulada por su marido. Mientras tanto, Mary Rita seguía jugando un papel muy importante en la vida de su hijo. Era la típica suegra sobreprotectora, que se metía en donde nadie la llamaba. Intentaba controlar los gastos de la familia, trataba de tomar decisiones respecto a qué se debía comprar y qué no. Elegía la ropa de Gary y acusaba a su nuera de no cuidar bien a su nieto. Todos estos factores hicieron que la pareja se divorciara cuando Matthew cumplió 5 años. Fue entonces cuando Gary Ridgway se convirtió en un habitual del Strip Street, recorriendo la avenida a bordo de alguna de sus furgonetas, en busca de prostitutas. En 1982, las primeras víctimas de Gary Ridgway aparecieron flotando en el Green River. Eran 2, atadas la una a la otra, y parecían un solo cuerpo. El hombre que las descubrió vio desde un bote y pensó que eran maniquís. Mientras investigaba la escena del crimen, una tercera víctima fue encontrada en la ribera. Se trataba de prostitutas de 16, 17 y 31 años respectivamente. Fueron solo el comienzo de un largo reinado de terror. Cuando otros cadáveres aparecieron en el mismo río, se empezó a hablar del asesino de Green River. En 1992 ya había 15 casos entre muertes y desapariciones de chicas atribuidos al mismo asesino. La policía, decidida a encontrarlo,
creó una fuerza especial dedicada de forma exclusiva a resolver los asesinatos. Pero era una tarea que no resultaba nada fácil, como lo explicó en su momento Faye Brooks. No es verdad que se investigara menos porque las víctimas fueran marginales, prostitutas o chicas que habían huido de sus casas. Todo el cuerpo de investigadores relacionados con los casos de estos homicidios en Green River estaban comprometidos en la tarea. Atrapar un asesino en serie no es fácil, y menos aún en la década de los 80. Todavía no existían ordenadores sofisticados, por lo que no había un archivo centralizado con todas las pistas relativas al caso. La identificación por ADN, que años más tarde acabó siendo determinante en el caso de Ridgway, estaba empezando a desarrollarse en aquella época. La mayoría de los asesinatos ocurrieron entre 1982 y 1984. Las víctimas eran o bien prostitutas o chicas que Ridgway recogía en la carretera mientras hacían autostop. Algunas de ellas habían huido de hogares conflictivos. Para el asesino de Green River, matar prostitutas resultaba más fácil que otro tipo de mujeres. Para acercarse a ellas, solo hacía falta dinero. Además, las odiaba. A todas esas mujeres las maté porque quería, y eso era odio. Yo las odiaba. Odio a las prostitutas, y no quería pagar por tener sexo con ellas, llegó a decir en alguna ocasión. Nunca se apiadó de los ruegos de sus víctimas. Trataba a las mujeres como si fueran cosas. Ella no era nada para mí. La follé, la maté y me deshice de ella. Era basura, por eso yo la cubrí con basura. Lo que ansiaba era controlar a las víctimas y sentir el poder que ejercía sobre ellas. La controlaba cuando la mataba y la controlaba hasta que la descubrieran. La controlaba mientras la tenía en mi posesión. Ustedes no las pueden controlar. Yo sí pude, dijo Ridgway. Abandonó la mayoría de los cadáveres en zonas boscosas alrededor del Green River, excepto 4 que fueron encontrados en Portland, Oregón, donde fueron dejadas supuestamente para despistar a la policía. Dada la escasa distancia a la que se encontraban unos cuerpos de otros, la policía concluyó que lo más probable es que hubieran sido víctimas de la misma persona. Además, estaban convencidos de que se enfrentaban a lo que Robert K. Ressler, agente retirado del FBI, experto en perfilación psicológica, describe como un asesino en serie organizado, un psicópata sexual que planifica sus asesinatos con gran eficiencia y los lleva a cabo con la frialdad que le permite no sentir empatía alguna por sus víctimas. Gary siempre procedía de forma muy parecida. Entablaba conversación con una mujer, habitualmente una prostituta, a la que se había acercado a su furgoneta, y se ganaba su simpatía, a menudo enseñándole fotos de su hijo. Si la traía a casa, lo primero que le enseñaba era la habitación del niño, según explicó el propio asesino. En ese momento, ella pensaba, «Hey, ese chico tiene un hijo, no parece capaz de hacer daño a nadie». Pero no solo lo percibían así sus víctimas. Según relatan quienes lo conocieron, en una primera impresión era imposible imaginar que fuera peligroso. Bajo de estatura, usaba gafas de concha y tenía cara de buen tipo. Su físico era el de una persona en quien se podía confiar. Gary pedía a las mujeres que se quitaran toda la ropa, incluidas las medias, y también que usaran el baño antes de empezar, porque sabía por experiencia que las víctimas por estrangulamiento tienden a mantener episodios de incontinencia. Esa prudencia le llevaba a extremar las medidas de seguridad. Para empezar, casi nunca apagaba a las chicas antes de que subieran a su vehículo, y muchas veces les exigía que mostrasen la vagina o los pechos, un requisito que no aceptarían de ser policías encubiertas.
Después de acostarse con ellas en su casa, en su vehículo o en un área que él considerara segura, las estrangulaba cuando le daban la espalda. Al principio lo hacía con sus manos, pero como muchas veces las víctimas le hicieron heridas o moretones en los brazos mientras forcejeaban, empezó a usar ligaduras. Por eso algunas de ellas murieron estranguladas por sus propias bragas. Al confesar, Ridgway contó que les decía que no lucharan y que las dejaría vivir. Pero para mí mismo pensaba, tengo que matarla. No tenía piedad. Según él, su método era más personal y gratificante que disparar o cualquier otra cosa, y no valía la pena experimentar con otros, porque ahorcar era lo que yo hacía, y era bastante bueno en eso. Una vez cometido el asesinato, conducía de noche, llevando el cadáver a un lugar apartado de la carretera. Después aparcaba la furgoneta todo lo lejos que fuera posible. Se aseguraba de que nadie lo estuviera observando y volvía a través de los bosques para tirar los cuerpos como si fueran bolsas de basura. Gary dijo en su juicio, otra parte de mi plan era el lugar donde coloqué los cuerpos. Les quité la ropa y los objetos personales para no dejar evidencias de quiénes eran y hacer más difícil la identificación. Puse la mayor parte de los cuerpos en grupos, como si fueran racimos. Hice esto porque deseé no perder de vista a todas las mujeres que maté. Tuve el gusto de hacer un gran racimo alrededor del condado. Utilicé generalmente una señal para recordar un racimo o grupo de mujeres. Mi intención fue crear racimos nuevos para no volver a los anteriores y ser atrapado. Era tan prudente que cuando una víctima lo arañaba, le cortaba las uñas antes de dejar su cuerpo en el bosque. De esta forma, si la policía encontraba el cadáver, no quedarían en él restos de su piel. En cierta forma, yo me sentía un tanto orgulloso de que no me descubrieran haciendo cosas como quitarles la ropa, no dejar nada, ninguna huella digital, usar guantes, no presumir acerca de eso, no hablar de eso, llegó a declarar en su juicio. Pese a ello, había algo que el cuidadoso Gary Ridgway no podía dejar de hacer y que pudo haber conducido a su detención. Con frecuencia volvía al lugar donde había dejado los cuerpos para tener relaciones necrófilas. Aunque nada más ser arrestado o negó ser un necrófilo, con el paso del tiempo llegó a reconocerlo. Gracias a su particular afición, si bien no solía recordar ni sus nombres ni su aspecto, sabía perfectamente dónde había dejado a cada una de sus víctimas. En una ocasión, Ridgway conducía la camioneta acompañado de su hijo pequeño. Cuando pasaron cerca de un punto donde hacía poco había dejado un cuerpo, al recordarlo y aprovechando que el niño estaba dormido, aparcó, bajó y se acercó en el bosque a fornicar con el cadáver. Según le confesó a un psiquiatra, le parecía que practicar sexo con chicas muertas solo tenía ventajas. Era sexo gratis. Al matarlas, Ridgway siempre recuperaba el dinero que les había pagado. Pero es que, además, una vez muertas, las podía usar una y otra vez. De todos modos, y a pesar de sus numerosas precauciones, Ridgway tuvo varios encuentros con la justicia que bien pudieron haber terminado con su encarcelamiento. La primera vez fue detenido en 1980, acusado de intentar estrangular a una prostituta mientras tenía relaciones sexuales en el coche cerca del aeropuerto. Al ser interrogado, admitió la agresión, pero dijo que había sido en defensa propia. Según él, la prostituta le había mordido mientras le practicaba sexo oral.
y había reaccionado de forma instintiva. Ridgway fue tan convincente que la policía le permitió marcharse sin realizar más averiguaciones. La segunda detención se produjo en 1982, cuando fue arrestado por estar en su camioneta con una prostituta. Tiempo después, la policía descubrió que la mujer en cuestión, Kelly McGuinness, había acabado convirtiéndose en una de las víctimas del asesino del Green River. Pero la única ocasión en que Ridgway estuvo realmente a punto de ser descubierto fue en 1983. El 13 de abril de ese año, una prostituta llamada Marie subió a la furgoneta de su cliente. Su novio, que también la regentaba, decidió seguirlos para asegurarse de que todo fuese bien. Pero en un cruce de carreteras los perdió de vista. Viendo que pasaban las horas y Marie no regresaba, el chico fue a buscar la casa de su familia. Al no encontrarla tampoco allí, recorrieron las calles en busca de la furgoneta que la había recogido y por fin la vieron en un callejón sin salida, aparcada frente a la modesta vivienda de un hombre que trabajaba pintando camiones en una fábrica cercana. Explicaron lo sucedido a la policía local y los agentes decidieron llamar a la puerta de la casa, pero el pintor les explicó que estaba solo y los policías se marcharon sin hacer más indagaciones. Todos los asesinos en serie tienen la habilidad de parecer tan normales que envían a casa incluso a personas que son consideradas expertas. Son los olímpicos de los mentirosos patológicos, explica la doctora Helen Morrison, psiquiatra forense, porque, claro está, el pintor era Gary Leon Ridgway. La policía encontraría el cadáver de Marie en el año 2003, 2 décadas después de su desaparición. En 1984, Ridgway fue arrestado de nuevo por intentar contratar los servicios de una prostituta que en realidad resultó ser un agente de policía. Creyendo que pudiera tratarse del asesino que estaban buscando, los policías sometieron al sospechoso a la prueba del polígrafo, pero la pasó sin problemas y fue puesto en libertad. Uno de los momentos más inusuales en la investigación se produjo cuando otro asesino en serie, Ted Bundy, que por entonces ya se encontraba en el corredor de la muerte, se ofreció a colaborar con los investigadores. Al igual que el asesino de Green River, Bundy solo había matado a mujeres, así que los detectives aceptaron su oferta pensando que él podía entender mejor que ellos la mentalidad del criminal que estaban buscando. Bundy dijo que el asesino probablemente conocía algunas de las víctimas y que era posible que hubiera más cuerpos enterrados cerca de donde habían encontrado los otros. Según él, los racimos de víctimas debían estar cerca del domicilio de su ejecutor, algo que, cuando Ridgway fue detenido, resultaría cierto, pero nada de todo eso contribuyó al progreso de la investigación. En 1987, la dirección de la Fuerza Especial, encaminada a atrapar al asesino del Green River, cambió de manos, y también cambió la manera de investigar el caso. La amplia lista de sospechosos se redujo a quienes tenían un perfil más acorde con lo que se sabía del asesino y pasó a llamarse la lista A, debido a los encuentros que había tenido con la policía en la década de 1980. Gary Ridgway fue incluido en ella. Cuando los investigadores examinaron su historial laboral, descubrieron que no había ido a trabajar los días en que la mayoría de sus víctimas habían desaparecido y decidieron ponerle bajo vigilancia. Además, algunas prostitutas hablaron a los agentes de un hombre al que habían visto merodear por allí y que tenía un aspecto muy similar al suyo. Sospechando que podían haber identificado al asesino de Green River,
El 8 de abril de 1987, la policía registró su casa sin encontrar nada que pudiera inculparle. Dado que Gary Ridgway había superado la prueba del polígrafo y ante la ausencia de evidencias en su contra, la policía se vio obligada a ponerle en libertad. Aún así, antes de dejarle marchar, le tomaron muestras de pelo y de saliva. En junio de 1993 ya habían desaparecido 26 chicas. En lo que quedaba del verano desaparecieron 5 más y otras 5 en otoño. Algunas fueron encontradas al pie de la montaña, otras en el valle del Green River. En alguna ocasión, 3 o 4 cadáveres aparecieron enterrados en un mismo punto. En la primavera de 1994, el asesino había acumulado ya 40 víctimas, pero, de pronto, no hubo más asesinatos. Mucha gente de la zona empezó a pensar que el asesino podía haberse marchado para siempre. En palabras del profesor David Wilson, criminólogo, es increíblemente inusual que un asesino serial simplemente pare. El hecho de que cesen de asesinar ocurre bien porque son arrestados, bien porque han fallecido. Sin embargo, Gary Ridgway había parado, o al menos había frenado el ritmo. La razón es que había empezado a salir con mujeres a las que conocía a través de la organización Parents Without Partners, Padres sin Pareja, dedicada a ayudar a padres y madres que debían afrontar solos la educación de sus hijos. Al tener satisfecho su gran apetito sexual, el asesino de Green River había perdido las ganas de matar. Gracias a una de esas citas, Ridgway conoció en 1995 a Judith Mawson, una mujer de 40 años, madre divorciada, con la que se planteó tener una relación más seria. Judith vio en él a un hombre con estabilidad laboral. Llevaba años en la misma empresa pintando camiones. Amable, responsable y organizado. Cuando salimos por primera vez, pensé que era todo un caballero, contó Judith. Le gustaba la música country y bailar, y estaba siempre sonriendo, nunca se enfadaba. Me ofreció que me mudara con él si quería. No había alfombra en la casa, así que me dejó traer una. Me dijo que había tenido inquilinos y que el niño pequeño se había hecho pis en ella. En realidad, había ocurrido algo muy diferente. Tras su detención se descubrió que Ridgway había usado la alfombra para enrollar con ella el cadáver de una de sus víctimas y sacarlo discretamente de la casa. En 1998, después de 3 años viviendo juntos, la pareja se casó. Parecía el matrimonio perfecto. Era bueno con mis hijas, jugaba con mis nietos, mis sueños se habían hecho realidad, dijo ella. Además, al contrario que Marcia, Judith estaba encantada con la madre de su marido. La veía como una suegra preocupada que quería ayudarlos, pero la realidad era que Gary no había parado del todo, aunque por primera vez parecía satisfecho con el rumbo que había tomado su vida. Todavía desaparecía alguna que otra prostituta en los alrededores de su domicilio. Tras la detención de su marido, Judith recordó que a veces la llamaba para decirle que no volvería a casa para cenar. Sin embargo, nunca pensó que estuviera pasando nada extraordinario. También era habitual que su marido se marchara a trabajar antes de que empezara su turno, y si preguntaba a dónde iba tan pronto, él respondía que quería hacer horas extras. Para los investigadores del caso, no había duda de que esos fueron los momentos en los que volvió a asesinar. En el año 2001,
La fuerza especial destinada a atrapar al asesino de Green River la formaban jóvenes detectives que eran adolescentes cuando empezaron los crímenes. A diferencia de sus predecesores, contaban con tecnología informática que permitía crear perfiles usando las pistas encontradas a lo largo de los años. Además, se había desarrollado la investigación basada en el análisis de ADN. Las muestras de los sospechosos de la lista A, cuidadosamente tomadas y conservadas por el equipo anterior, fueron determinantes. De pronto, al encontrar al asesino, fue tan sencillo como cotejarlas con el ADN hallado en las víctimas. Y hacía 15 años, Ridgway había dejado muestras de su saliva en manos de la policía. Su ADN simplemente coincidía. El asesino de Green River había sido identificado. El 30 de noviembre del 2001, Gary Leon Ridgway estaba saliendo del trabajo cuando fue arrestado acusado de asesinar a Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia Hines y Carol Ann Christensen. Había restos de semen en ellas y las pruebas de ADN habían establecido que pertenecían al mismo sospechoso que había dejado las muestras de saliva. 3 víctimas más, Wendy Caulfield, Debra Bonner y Debra Stress, se sumaron a la acusación después de que la policía científica determinara que los restos microscópicos de pintura que habían aparecido en sus cuerpos pertenecían a un muy específico que solo se usaba en la fábrica de Kenworth, donde trabajaba el sospechoso. Cuando Judith, la mujer de Ridgway, recibió la noticia, quedó devastada. Entré en una fase de negación. No podía aceptarlo. Resulta muy difícil de creer, pero Judith disfrutó de 13 años de feliz matrimonio. En una ocasión le dijo a un periodista de televisión: «Siento que he salvado vidas al ser su mujer y hacerle feliz». De hecho, hasta que no le escuchó declararse culpable en el juicio, no creyó que su marido fuera un asesino. Cuando fui a visitarle a la cárcel, me dijo que estaba bien, que él no lo había hecho, que no había herido a esas mujeres, que no las había matado. Y yo le creí. En 2003, después de pasar casi 2 años encerrado en la cárcel de máxima seguridad, Gary Ridgway, que por entonces tenía 54 años, decidió contar la verdad y confesarse culpable de todos sus crímenes. Como quería evitar ser condenado a muerte, llegó a un acuerdo con el fiscal que le obligaba a cooperar en la investigación de su propio caso y ofrecer la máxima información posible sobre sus crímenes. El fiscal, Jeffrey Bard, aceptó el trato en nombre de los familiares de las víctimas. Todos ellos deseaban saber dónde habían abandonado a sus seres queridos, aunque ello implicara perdonarle la vida a su asesino. Bard explicó: «Gary Ridgway no se merece nuestra compasión, no merece vivir. La compasión producto de la resolución de hoy no se dirige a Ridgway, sino a las familias de quienes tanto han sufrido». Durante 5 meses, los detectives entrevistaron a Ridgway hasta que reveló todos los detalles relativos a cada uno de sus estrangulamientos. Después, el asesino los llevó a cada uno de los lugares donde había matado y también a donde había abandonado los cadáveres. Nunca se ha sabido el número exacto de las víctimas del asesino de Green River. En una de las cintas que recogen los interrogatorios policiales, confesó haber matado a 61 mujeres. En otra, el número ascendía a 71. Probablemente nunca se conocerá la verdadera cifra. Al mismo tiempo que era interrogado, Ridgway fue examinado por varios psicólogos forenses que intentaron entender el funcionamiento de su mente criminal.
En opinión de Robert Keppel, autor del citado libro de Riverman Ridgway, no sentía empatía alguna por sus víctimas. Asesinó a esas mujeres deliberada, metódica y sistemáticamente. Estaba libre de cualquier preocupación moral. En 5 meses de entrevistas con investigadores y psicólogos forenses, no mostró empatía por sus víctimas, ni expresó ningún genuino remordimiento. Mató porque quería, mató porque podía. Es lo mismo que sostiene el abogado de Ridgway, Mark Protero, en su libro Defending Gary, Unraveling the Mind of the Green River Killer, en el que añade la teoría de que Ridgway tenía una enorme habilidad para adaptarse emocionalmente a las exigencias del contexto en el que se encontrara. Era capaz de crear una emoción concreta en cada situación concreta. Quizá por ello, durante un tiempo, Protero creyó en la inocencia de su cliente. Dijo de él: era un mentiroso magnífico. Tenía la habilidad de entrar y hablar, contar historias. Por un tiempo asumí que eran verdad. Y no solo eso. Para el abogado, la fortaleza de Gary ha sido siempre su adaptabilidad a pesar de su pobre educación, a pesar de su inteligencia por debajo de la media. Gary fue, creo yo, el actor del método más fino que ha existido. No era algo consciente, sino instintivo. Él podía llorar cuando quisiera y dejarlo de hacer abruptamente. Si tú querías remordimiento, él podía hacerlo. Si tú querías locura, tristeza, estupidez, inteligencia, vergüenza, presuntuosidad, pecaminosidad, religiosidad, él podía hacer todo eso y te convencería. Era un camaleón siempre dándote lo que esperabas, siempre preparado para complacer, y ese era de hecho su rasgo más mortal. De acuerdo con la abogada Patricia Aikes, Ridgway parecía asombrosamente normal. Lo más destacable era que era normal. Todos nos mirábamos los unos a otros. ¿Este es el tipo del que hablaba todo el mundo en esos 20 años? Según los psicólogos forenses que lo estudiaron, su complejo vínculo con sus progenitores y especialmente con su madre es un dato fundamental para entender cómo surgió su impulso asesino. De niño y adolescente, Gary manifestaba la rabia que sentía hacia su madre, llamándola puta. Era lo que había oído a su padre decir con desprecio de las prostitutas. Las enfermedades de transmisión sexual de las que nunca se sintió responsable se añadieron a la antipatía que despertaba en él las prostitutas, que le cobraban por sus servicios. Teniendo relaciones sexuales con prostitutas, Ridgway hacía realidad de forma simbólica las fantasías con su madre. Al matarlas, mataba a la puta que era su madre. Así se vengaba directamente de las prostitutas y simbólicamente de las mujeres en general y de su madre en particular. Durante el juicio, los familiares de las víctimas insultaron a menudo al asesino de sus seres queridos. Para ellos, lo peor era que ni siquiera se había tomado la molestia de conocer a quienes estaba matando. Para él eran solo cuerpos, sus nombres no le importaban. Eran solo un trabajo que tenía que hacer. En uno de los momentos más emotivos del juicio, Robert Rule, padre de Linda Rule, una de las víctimas, dijo algo que nadie esperaba. «Señor Ridgway, hay gente aquí que le odia. Yo no soy uno de ellos. Aunque me resulta muy difícil hacer lo que creo, y eso es lo que Dios dice que hay que hacer, perdonar. Usted está perdonado, señor». Entonces Ridgway rompió a llorar. Fue la primera vez en la que mostró algo más que desprecio por las mujeres a las que había asesinado. Cuando estaba a punto de terminar el juicio, fue más allá y dijo: «Lamento haber matado a estas jóvenes. Tenían toda la vida por delante.
Lamento haber causado tanto dolor a tantas familias. Resulta imposible saber si sus lágrimas y palabras fueron sinceras o si se trataba únicamente de un intento de ganarse la simpatía del juez. El 5 de noviembre del 2003, Ridgway fue declarado culpable de 48 cargos de homicidio en primer grado. El 18 de diciembre de ese mismo año, se le condenó a 480 años sin derecho a libertad condicional. En la actualidad, Leon Ridgway se encuentra encerrado en la penitenciaría del estado de Washington. Ha recibido peticiones para ser entrevistado por una gran variedad de gente interesada en su caso: psiquiatras, forenses, terapeutas, estudiantes de psicología en busca de un doctorado, periodistas, reporteros, documentalistas e investigadores particulares sobre asesinos en serie. Pero aunque él siempre se ha mostrado interesado en ser entrevistado, la dirección de la prisión le niega cualquier tipo de visitas, salvo familiares y abogados. Todavía en 2011 aparecieron cadáveres de sus víctimas. La policía cree que pueden aparecer más. De esta forma hemos llegado al final de este capítulo tan interesante del asesino serial americano más prolífico de todos los tiempos. Yo me despido de ustedes y los espero en la próxima entrega de Mente Abierta Podcast. Por favor, síganme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y si me están escuchando desde el canal de YouTube, por favor suscríbanse, denle clic a la campanita para recibir las notificaciones y si les gusta el contenido, compártanlo. De esta forma me ayudan a darle más visibilidad al proyecto. Hasta la próxima.